Bueno, y en este momento se está llevando a cabo una jornada de repudio. Desde la Mesa de Memoria, Verdad y Justicia de Berisso manifestaron su más enérgico repudio y rechazo a la denominada parada militar impulsada por el actual ministro de Defensa de la Nación en el marco de lo que es los años de la Guerra de Malvinas. Para hablar acerca de este tema vamos a comunicarnos, ya estamos comunicadas con el abogado especialista en derechos humanos, ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y también autor del libro Investigación sobre las torturas en Malvinas, autor de Malvinas y Derechos Humanos. Pablo Basel con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Pablo? Nora Anchar te saluda. Hola Nora, gracias por el llamado, un gusto grande estar con vos y con tu audiencia. Perfecto, Pablo, no sabés, para nosotros el lujo, porque teníamos ganas de tenerte acá la semana pasada, pero bueno, entendimos que había muchísima complicación con todos los actos sobre la Sí, sí. fecha. ¿De qué se trata? Contame primero de qué se trata, después vamos a ir al tema del libro para ampliar. ¿De qué se Cómo trata no, la jornada de ahora? justo acabo de terminar de hablar en este acto que se ha convocado por el Centro de Excombatientes de Berisso y de La Plata, porque el ministro de Defensa anunció para hoy no recuerdo exactamente el término que usó, una sonada, Una parada una militar, marcha, una parada. una parada militar. ¿Se cortó? Bueno, lo vamos a volver a llamar. Mientras tanto, yo te voy contando el comunicado mientras me encuentro con él. Las Malvinas son argentinas. La realización de estos actos en un sitio de memoria es una grave afrenta a la memoria colectiva. Conmemorar el 13 de abril desde una lógica reivindicatoria invisibiliza el carácter trágico de una jornada en la que miles de jóvenes conscriptos fueron enviados de manera forzada a una guerra injusta. Señalamos la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en las violaciones a los derechos humanos contra los propios soldados, víctimas de tortura, abandono y condiciones inhumanas. A más de 40 años de la guerra y del retorno de la democracia, reafirmamos nuestro compromiso con la memoria y rechazamos toda tergiversación histórica. Estas iniciativas ofenden no solo a quienes padecieron Malvinas, sino también al conjunto del pueblo argentino basado en el nunca más. Exigimos el cese de estas acciones y convocamos a la reflexión colectiva en base de la verdad histórica. ¿Lo tenemos ya de vuelta, enganchado? Todavía no, qué pena. Este comunicado está firmado por la Municipalidad de Berisso y la Mesa de la Memoria, Verdad y Justicia. A ver, desde el 2007, Pablo Basel y muchos otros están llevando a cabo lo que se llama, junto con el CECIM La Plata, fundamentalmente, la investigación sobre lo que fueron los hechos de torturas en Malvinas. Todo aquello que vos conocés que pasó en el continente, que pasó acá, todo lo que pasó en ESMA y en los cientos porque ya perdí la cuenta, de los centros de detención clandestina que existieron en Argentina, fueron llevados como metodología a las Islas Malvinas. ¿Cuáles eran los cargos? ¿Cuáles eran las cuestiones? Bueno, digo, por ejemplo, estar muerto de hambre y querer comer, y entonces sacar comida de alguno de los puestos de los oficiales, o simplemente el poner, el oficial poner, hay oficiales como muy marcados, obviamente, esto no fue toda la gente que fue a Malvinas, pero que tomaron, los estaquearon, los torturaron por supuestos delitos de robo de comida o de insurrección. Ya volvimos a tomar contacto con Pablo Basel. Pablo, yo leí el comunicado, así que ahora contame, más allá del comunicado, contame qué clima se vive ahí en Berisso en este momento. Hay muchos oradores de distintos organismos de derechos humanos, de distintos centros de combatientes. Hay una indignación muy grande sobre esta parada militar y al mismo tiempo recordemos que esta conducción militar y de defensa niega la existencia de tortura a los soldados argentinos en Malvinas, por ejemplo. Exacto. Y a raíz de eso, bueno, no solamente se está repudiando la parada, sino se está exigiendo justicia por parte de la Corte Suprema, que ya tiene el expediente a estudio hace casi ya 5 años, ¿no? Sí. Entonces tiene múltiples propósitos por cada orador y bueno, es muy positivo que estemos acá construyendo el nunca más. ¿Qué está pasando en este momento con el Museo de Malvinas que está en Exesma?
Bueno, para empezar, el Museo Malvinas no es un museo de la guerra de Malvinas. La idea original, personalmente planteada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, era que representara todas las miradas posibles de Malvinas. No solamente la específicamente histórica, sino la biología, la economía, la cultura, la sociedad, nuestros antecedentes. Y bueno, en eso entonces uno podía ver cuestiones tan claves en la historia de Malvinas, como por ejemplo el alegato Ruda en la resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoce que Malvinas es un territorio a colonizar. Estaba la historia del general Perón, que avanzó en las negociaciones con Gran Bretaña al punto de establecer una especie de convenio de desocupación de Gran Bretaña de las Islas Malvinas allá por el 74. Su muerte lo interrumpió. Y también había datos que mostraban el contexto de la guerra, como, por ejemplo, la imagen icónica que recorrió el mundo de esa madre de Plaza de Mayo que dice: las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Bueno, lo que están haciendo ahora por parte de la dirección, que es un militar muy vinculado con la vicepresidenta, están reescribiendo la historia, están borrando estas fotos, están borrando estas imágenes y están dejando solamente la mirada de Malvinas, muy vinculado a la guerra y con la mirada militar de la guerra, ¿no? Con la mirada, porque uno puede mirar la guerra de distintos aspectos, pero si solamente lo plantea como gesta, ignorando las consecuencias de la guerra, la decisión política de la dictadura de No, recuperar y la Malvinas forma en por que la fue fuerza, tomada la etcétera, decisión, no, o los totalmente, antecedentes totalmente, políticos por los que fue tomada la decisión, ¿verdad? totalmente, totalmente. Así que entonces están Y tapando y esto, ocultando todo esto, ¿no? cómo se efectiviza, Pablo, eso? ¿Han desmontado parte de lo que los museólogos habían hecho? Lo que era la historia interactiva la están borrando. Es tangible ese cambio? Eh, con una brocha con pintura blanca ¡Oh! Dios, se tapa las paredes que están, que están sobreimpresas, y allá donde hay carteles, desmontarlos, y ahí donde hay elementos interactivos, como yo lo planteaba, se mandan a depósito y no se reponen más. Dios O sea que es mío. brutal, es brutal, Dios brutal, mío, vos sabés que me hace es brutal. acordar a un chiste. Mi familia, como muchos de quienes nos dedicamos a algunas cosas, yo tengo una familia militar de parte de mi madre que eran de aeronáutica. Los de aeronáutica con el ejército, viste que siempre tenían como una pica. Los de aeronáutica se consideraban más peronistas y profesionales por esto de los aviones y qué sé yo. Entonces tenían un chiste que decía siempre que alguien de la infantería, cuando ve algo que se mueve, le dispara, y cuando ve algo quieto, lo pinta. Y esto me hace acordar a ese chiste, porque esto de pintar de blanco todo lo que no conoce, digo, es como aquel síntoma de brutalidad que las distintas fuerzas ponían en este tema, ¿no? Totalmente, Ah, totalmente. Pero además hay una cosa: Malvinas no es patrimonio de las Fuerzas Armadas, no, ni siquiera de lo que combatieron, es un patrimonio de todo el pueblo argentino. Entonces, uno tiene que representar en este museo, que es de la historia de Malvinas, que era para acercar, por ejemplo, en el año 2015 mm, fue el museo más visitado de la República tal Argentina, cual. ¿no? Entonces, representa la historia plural de los argentinos, porque allí hubo miradas de todo tipo. Entonces uno encontraba los antecedentes históricos como herederos de España, pero también lo encontraba el brigadier López de Santa Fe, que fue el primer gobernante argentino que protestó por la invasión Y inglesa el avión de Dardo en Cabo. 1933, la Operación Cóndor, el avión de Fitzgerald, en fin, estaba todo. Entonces, ¿Qué es pasó parte de con el nuestro avión patrimonio, de con el nuestra avión? vinculación. ¿Lo tiraron? No, Ah, está el por avión, amor de Dios, está en un rescatemos lugar, eso. pero era una historia, el avión de Fitzgerald era una historia que no era muy conocida por el pueblo argentino, y el museo, por esa instalación tan particular y tan talentosa que encontraron los especialistas, permitió que, y no exagero con el número, millones de estudiantes Sí, argentinos que visitaron todos estos años pudieran
conocés la epopeya de Fitzgerald, ¿no? Vos sabés que eso es lo que estaba pensando, digo, ¿no? ¿Qué pasará por la cabeza de tantos chicos de todo el país? Porque me consta que venían a hacer las excursiones a Buenos Aires y pasaban por el Museo Memoria Malvinas y demás, también pasaban por el resto de la instalación de lo que es ESMA, pero ahora estamos hablando de Malvinas. ¿Qué pasará por la cabeza de estos pibes con este cambio de política? Digo, porque hoy, ¿qué son? Jóvenes de ponerle 30 años como máximo. ¿Qué crees vos que quedó? ¿Algo se sembró? ¿Habrá alguna Yo, rebeldía? yo no tengo dudas. Yo creo que todos los que trabajamos la memoria hemos hecho mucho en estos años, pero evidentemente los resultados electorales, etcétera, indican que nos faltó. Entonces es una invitación permanente a retomar eso que hacían mis viejos conmigo y yo con mis hijos, Claro, que es empezar a contar la historia de vuelta, ¿no? todo. Había una vez, y contar y explicar y hablar y no cansarnos y tener una infinita paciencia para que no nos consuma la bronca, la indignación, que es legítima, pero que solamente nos destruye, porque tenemos que entender además que gran parte de las expresiones públicas de este gobierno están tan llenas y tan repletas de crueldad que uno termina anestesiándose, ¿no? Es Sí, decir, es tan habitual la crueldad y la violencia. No sé, el otro día sacaban centenares de tweets que el presidente hizo en un fin de semana. mil, Bueno, no, pretende que nos 1100. acostumbremos a la violencia. 1100, bueno, que nos acostumbremos a la violencia, que nos acostumbremos a la irracionalidad, que nos acostumbremos a la crueldad que significa que el propio presidente, por ejemplo, estoy pensando acá en Ian Moche, Claro. insultara a un niño con discapacidad que reclama por sus terapias, reclama por su atención médica, reclama... Bueno, entonces que nos acostumbremos a eso y que surja una especie de sálvese quien pueda permanente. Bueno, entonces esta apelación a la memoria, que no es a la historia, ¿no? La memoria es rica, la memoria es fructífera, Sí, la la memoria memoria es permite presente además. aprender, La es memoria es presente y presente, es no es futuro, pasado. exactamente. Así Claro. que eh, yo creo que esto en algún momento va a expresarse, porque resulta absolutamente insoportable este nivel de violencia y crueldad que se aplican desde políticas oficiales en todos los campos. En este caso, en el campo Malvinas y en el campo de la cultura nacional, ¿no es cierto? ¿En qué estado está en el tema de las causas de las investigaciones que empezaron hace bastante, pero allá por el 2007, pero que antes también eran motivo de denuncias de los combatientes, de los veteranos de Malvinas, de las denuncias de torturas? El lunes pasado cumplió 19 años la causa Mm, eh, y no hubo velitas de festejo por la justicia, no, ¿no? Está hace casi desde octubre. En octubre de este año va a cumplir 5 años en los escritorios de la Corte. Hay dos dictámenes del procurador fiscal, del anterior, González Hualcarle, que en un dictamen muy fuerte, muy enérgico, pedía que se investiguen estos hechos. Estoy hablando allá del año 2012, si mal no recuerdo. Y hay un dictamen de este procurador Casal que reitera lo mismo. Hay que investigar, estos son crímenes imprescriptibles y estamos esperando. La Corte no sabemos movido por qué razones, por qué explicaciones, con qué argumentos, pero no investiga, no tiene retenido todo el expediente y, por supuesto, le está cayendo un manto de impunidad biológica con la muerte de los y sí, más de 100 represores, creo que son 117 represores imputados por homicidio, por abandono de personas seguida de muerte, por tortura, por abuso sexual, por vejámenes, por coacción y amenaza. Eh, Cité lo que los fiscales exigen, de todas esas ujú, figuras delictivas. Entonces, hay creo que 117 militares imputados y hubo 4 procesados. La Cámara de Casación decidió considerar que estos son hechos comunes y bueno, fuimos a la Corte, obviamente, de la mano de las víctimas, de la mano del Centro de Combatientes de La Plata y de otros, y estamos esperando esta cuestión. Mientras tanto, lo único que hemos logrado hasta ahora
que no es menor, obviamente, es primero que se visibilice esto, que en segundo lugar, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012 desclasificara el informe Rattenbach, Mm. ¿no? Un informe durísimo, hecho por la propia dictadura, por Ahora, militares, perdón, profesores de la Escuela de Guerra, te y hago en un el punto ahí. 2015 todos Te, los secretos. te hago un punto ahí, porque yo recuerdo que en la época de Alfonsín, los periodistas accedimos a un informe de Rattenbach. ¿Es otro informe o es el mismo? No, lo que pasó fue que este informe se dio a conocer en septiembre del 83. Exacto, Septiembre del 83, a semanas de las primeras elecciones del exacto. 30 de Yo octubre del recuerdo haberlo 83. estudiado, el informe. Bien, pero inmediatamente generó mucha reacción de la opinión pública y de la Armada, que estaba absolutamente indignado porque el informe Rattenbach pedía la pena de muerte para Alfredo Astiz Sí, por exacto. cobardía e ineptitud. Sí, lo Entonces, recuerdo. la dictadura, en ese entonces, de la mano de Viñone, tomó la decisión de considerar al informe Rattenbach como secreto militar y político. Entonces, todo lo que se conoció después de ese breve era violación de secreto de Estado. O sea, Ah, pero ¿en qué era momento? ¿Quién toma la decisión? ¿Un ministro de justicia? Viñone, secreto militar y político. Y además, la dictadura toma otra decisión, esta vez en manos de cada comandante en jefe. Ah, tenés Recuerdo razón. A del ver, ejército. para que me ubico en tiempo y espacio. Yo estaba ejerciendo la profesión en septiembre del 83, o sea, antes del gobierno de Alfonsín, sale el informe de Claro. Rattenbach. Pudimos Salió acceder en la revista, en una revista muy popular en aquella época, se llamaba Siete Días. 7 días. Nosotros lo Ahí sacó, estudiamos, lo pudimos bueno, acceder a estudiar y antes de que llegara el gobierno de Alfonsín se vuelve a clasificar. exactamente, Ah, secreto militar y político. perfecto. Y además, perdón, más o menos por esa época, no recuerdo en este momento la fecha exacta, Mm, eh, Piñone decreta dos cosas que son muy recordadas, que es la ley de autoamnistía, sí, que después fue derogada, sí, considerada nula, etcétera, obvio. y al mismo tiempo ordena la destrucción de todos los elementos que permitían o que referían a Sí, lo que ellos llamaban la lucha antisubversiva. sí, O sea que ahí se destruyó documentos que sí. decían dónde estaban los niños secuestrados, por Sí, ejemplo, ¿no? igual yo no creo que se hayan Bueno, destruido todos porque son no, está bien, así yo como también, pero como pintan todo lo que está quieto, son gente de archivo. Pero bueno, coincido, pero esa fue una decisión firmada sí, 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 y sí, una pero explicación oficial. sí, Y cada fuerza ordenó el archivo y la parálisis de todos los expedientes que los colimbas y muchos oficiales y suboficiales denunciaban por torturas en Malvinas, ¿no? exacto, Entonces nosotros siempre decimos que el Estado argentino vulneró los derechos de los combatientes de Malvinas, claro, violó los derechos humanos en tres momentos: cuando los torturó en Malvinas, cuando consagró la impunidad en 1983 y ahora cuando se niega justicia de mano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. perfecto. Pablo, que estamos terminando el programa y yo no quiero dejar de decirte, en otra vida mía, porque viste que uno ha tenido muchas vidas, fui instrumentadora quirúrgica. En ese rol me agarra la guerra de Malvinas y tuve oportunidad de atender a muchísimos combatientes, muchísimos soldados que venían de Malvinas correntinos, realmente muchos correntinos, que me impresionaba su valor, me impresionaba la entrega más absoluta que tenían hacia una guerra que ni siquiera habían soñado dar, pero que puestos en el lugar dieron todo lo que tenían y mucho más. Coraje, como todos los soldados que fueron, que los soldados son dos cosas diferentes, lo que hizo la dictadura con lo que ellos hicieron en el campo de combate y que defendieron a nuestras Malvinas. Recuerdo con mucho cariño a los correntinos y las leyendas de los zapucay desde las trincheras. ¿Cuál es tu conexión con los excombatientes correntinos y qué recuerdo querés traer para cerrar la nota? 1876 soldados correntinos fueron a Malvinas
Es la provincia que en relación al número de habitantes, Corrientes en ese momento era una provincia de 500.000 habitantes, es la provincia que más en proporción envió a Malvinas, un número parecido chaqueño, 3.000 bonaerenses. Y no soy excombatiente, no he ido a Malvinas militarmente, pero quiero tomar tu homenaje para homenajear a alguien que falleció hace 2 días, que es Roque Zavala, presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas de mi pueblo, de Goya, Corrientes, porque él en el año 94, en un libro que le preguntaban a todos los goyanos, los combatientes goyanos, cómo había sido la experiencia en Malvinas, da cuenta de un hecho de tortura. Después lo dijo en mi oficina en Corrientes, después lo dijo frente a la jueza, me acompañó a Río Grande a hacer conocer la investigación, y hace poco volvió a Malvinas y con sus testimonios se hizo un documental que se llama Dos Mochilas, que creo que lo pueden consultar en la página libremente. ¿Está en YouTube? Y él ahí, en YouTube, y él ahí volvió a decir, acá estuvo Ricardo Sinchicay torturado. Y la historia de Sinchicay es muy particular porque él tomó una lata de Cornebef. Yo me resisto a decir robo cuando un soldado necesita 4.000 calorías y consume 800. Y está muerto de hambre. Está muerto de hambre, hace 10 días no come. Entonces, Sinchicay tomó una lata de Cornebef y compartió. Y por eso fue estaqueado. Toda una noche y cerca de 40 horas en total. Y Roque Zavala, a quien estoy hablando, que en paz descanse, falleció hace 48 horas, se arrastró en la noche durante 200 metros para mantenerlo caliente, para alimentarlo, para darle un cocido caliente, un poco de polenta caliente para que pudiera resistir estaqueado, semidesnuda la noche. Y en esa noche, además, bajo cañoneo enemigo, ¿no? O sea, se arrastró para mantener vivo a su camarada, que estaba totalmente expuesto a los cañoneos y a los bombardeos del enemigo. Así que con el homenaje a este compañero recientemente desaparecido, 48 horas que falleció, nos duele todavía a quienes lo conocimos, hago propio el homenaje tuyo y traigo la memoria de Roque Zavala. Gracias, Pablo Basel, por haber pasado por la columna vertebral. Nunca mejor elegido. Sabes que yo trabajo mucho con la música en mi programa, mucho. Me refuerza lo que digo, me discute, a veces me supera absolutamente en lo editorial, las letras que elijo y demás. Y creo que, mira, casi sin querer, nunca pude haber elegido mejor para irnos y para decirle a mi gente, ya aprovecho que vos estás acá y me despido hasta la semana que viene, nuestros oyentes, porque ya está y los quiero dejar con esta canción, limpita, limpita. Gracias, Pablo Basel, quédate escuchando. Reza por nosotros, de Rita Lee. Chau, chau. Un abrazo grande. Chau, querido, y hasta la semana que viene a todos ustedes. Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva, Deus me imunize do seu veneno, Deus me poupe do seu fim, Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva, Deus me imunize do seu veneno, Deus me poupe do seu fim, Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe por querer, que Deus me livre e guarde de você. Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe por querer, que Deus me livre
El streaming cambió las reglas y nosotros aprendimos a jugar mejor. 11 años de experiencia haciendo lo que nos gusta. La RZ. Una radio del Grupo Sónica. Desde